Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que ya nos acompañan para estudiar la Biblia juntos. Hoy vamos a estar en primera carta a los Corintios, capítulo 9, capítulo 10. Vamos a responder las preguntas de la guía del Club de Lectura de hoy. Así que, ¿qué les parece si cierran sus ojos ahí donde están y oran conmigo? Oremos. Jesús, gracias por permitirnos tener esta noche para acercarnos a ti por medio de la lectura de la palabra y el responder de estas preguntas. Te suplico, mi Señor, de que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo mientras nosotros nos acercamos a ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, la pregunta número 1 es, ¿cuál es el sello del apostolado de Pablo? Un poco de contexto sobre esta pregunta es que había un grupo de religiosos, específicamente judíos, que dudaban sobre la legitimidad del apostolado de Pablo. O sea, si Pablo realmente era un apóstol o no era un apóstol. Pablo muestra que en realidad él sí fue llamado por Jesús y fue instruido por Jesús para poder ocupar el nombre de apóstol. Si bien es cierto, a pesar de esas pruebas, las personas aún seguían con malas intenciones, tratando de hacer dudar a otros sobre si Pablo era realmente o no un apóstol escogido por Jesús, un apóstol escogido por Dios. Entonces dice Pablo, ya que ustedes han escuchado esos rumores, ya que ustedes han participado en esas murmuraciones, déjenme darles cuál es la prueba, cuál es el sello de mi apostolado. Ahora bien, cuando Pablo ocupa el sello de algo, él está hablando sobre la garantía de lo que se va a decir. Es que si ustedes y yo pensamos en el sello o en la firma, o nosotros utilizamos hoy en día firmas, no utilizamos sellos tanto como firmas, aunque todavía utilizamos ellos. Estamos hablando de la garantía de la legitimidad de lo que se está escribiendo o diciendo. Entonces Pablo dice, lo que garantiza mi apostolado, la prueba de mi apostolado, verso 1, dice, verso 1, sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo está diciendo, si ustedes alguna vez se preguntan si yo fui escogido por Dios o si el Espíritu Santo promueve mi ministerio, solo vean a sus vidas, solo véanse a ustedes mismos y sientan cuánto el Espíritu Santo les ha transformado. Y ustedes mismos se van a responder si sí o si no, soy un apóstol de Jesucristo. En ese momento los que estaban escuchando iban a ver a su propia vida, iban a decir, la verdad es que conozco a Jesús, la verdad es que Jesús ha redimido mi vida, ha restaurado mi familia, por lo cual parece que sí conozco a Jesús y Pablo fue utilizado por Jesús para llevarme hacia Él. Parece que la garantía de Pablo es mi propia vida, dirían los corintios. Así que es real. Jesús lo escogió para llevar su evangelio hacia muchos lugares en el mundo. Imaginen la prueba tan contundente que les hace Pablo. Si ustedes realmente son salvos, si ustedes realmente conocen a Jesús, esa es la prueba de que Él me escogió. Imagínense la osadía de decir, no, yo no conozco a Jesús, o yo no he sido transformado. Entonces, ¿con qué posición ellos mismos estarían diciendo que Pablo no es un apóstol, si ellos ni siquiera creen en Jesús? La mismísima oportunidad que ellos tengan de debatir si Pablo era o no apóstol, era la que les permitía a ellos darse cuenta de que conocían a Jesús. O sea, la oportunidad de que ellos debatían si Pablo era un apóstol o no, es la prueba de que ellos habían conocido a Jesús por medio de Pablo.
Bueno, vamos a la pregunta número 2. No pondrás bozal al buey que trilla. Esta es una frase que en realidad, lejos de ser frase, también se convirtió en un mandamiento judío. Si ustedes pueden leer en el verso 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Específicamente Deuteronomio 25:4, la parte de uno de los mandamientos levíticos. ¿Y de qué trata? Los bueyes eran utilizados para aplastar el trigo, la cebada. Si ustedes piensan en el grano del trigo, ese se tiene que machucar, se tiene que aplastar. Y los bueyes eran utilizados para que ellos machacaran todos esos. A veces les ponían algunos artefactos para que ellos giraran como piedras de molino, pero era un ejercicio un poco diferente. Siempre tenía el principio de machucar, pero esta vez con molino, y a lo que se está refiriendo en este caso es trillar, es que ellos aplastaban con sus pies. El punto es, mientras ellos están trabajando de jalar un objeto para mejorar el trillado o ellos mismos aplastar el trigo, Moisés dijo, no les pongan bozal, en otras palabras, no les cierren la boca, sino que permítanles disfrutar del fruto de su trabajo. O sea, si ellos están ahí todo el día con el trigo, entonces permítanles comer una que otra porción de trigo. No sean crueles, dijo Moisés, en que el buey que les está preparando su alimento le van a hacer sufrir. Porque ahí, con el bozal y esforzándose, golpeándose porque quisiera probar el trigo, pero el cruel dueño no le permitía porque tenía bozal. Entonces, se cayó la red, perdonen, mil disculpas, gracias por seguir ahí. Entonces, para no cometer la crueldad contra el animal, en la ley Moisés dijo, permítanle disfrutar del fruto de su trabajo. Entonces, esto luego se utilizó para, como dice la ley, permitir que aquellos que trabajaran recibieran sueldo. Entonces, esto es algo que Pablo está utilizando específicamente de forma ministerial, que aquellos que forman parte de un ministerio y han llevado a ese ministerio a convertirse en una labor, o sea, se dedican a eso, porque Pablo ya está hablando sobre ministros, personas que han consagrado su vida y todo lo que hacen es servir a otros. Pablo dice, bueno, aquellas personas que han consagrado su vida también merecen un salario, también merecen ofrendas, también merecen ser empleados de la organización a la que ellos están sirviendo. Entonces, si ustedes son parte de una iglesia que tiene personas consagradas para el estudio y la enseñanza de la palabra, entonces no poner bozal al buey que trilla sería ofrendar en la organización para que puedan seguir dedicando y consagrando su vida al estudio y a la enseñanza. Y ahora, si ustedes son parte de la organización y ustedes conocen a alguien que está sirviendo en la organización, que quiere consagrar su vida, y ustedes ven potencial en la persona para consagrar su vida, entonces lo ideal es decir, vamos a empezar dándote esta ofrenda porque estás consagrando tu vida y todo apunta a que tú sos un siervo de Cristo o una sierva de Cristo, así que permitimos ofrendarte de esta forma. Yo conozco organizaciones y
gracias a Dios, no son parte de nuestras organizaciones hermanas, sino que he escuchado testimonios de otras personas, de otras mujeres que me han contado y me han dicho: yo dirijo este culto, yo traigo a estas hermanas, yo traigo a lo otro, yo compro esto, yo limpio acá, yo lavo acá, yo hago esto y lo otro. Total, yo le pregunté a esa hermana, usted parece que es la encargada de la iglesia. Y me dijo, sí, ya me dieron las llaves. Y yo le pregunté, hermana, perdóneme, ¿y qué más hace en su vida? Porque con todo lo que se dedica a hacer por la iglesia, no le queda tiempo de trabajar. Y me dijo, sí, fíjate de que el Señor me llamó a no trabajar esta temporada en mi vida para dedicarme a servir a la iglesia. Y yo le dije, hermana, eso es muy bueno. Y pregunta, ¿le están ayudando con una ofrendita por ahí la iglesia? Yo conocía la iglesia, tenía las posibilidades de hacerlo. Y ella me dijo, no lo hacen. Yo le dije, hermana, yo no creo que usted debería de servir por dinero, pero sí creo en no pondrás bozal al buey que trilla. Y si usted no trabaja porque se ha consagrado a servir a Dios, merece que tan siquiera le ayuden con el pasaje. Entonces, si ustedes son parte de alguna organización como esas, entonces velen por aquellas personas que se están consagrando para servirles a ustedes. ¿Qué es el galardón de Pablo? Pero primero, hoy sí puedo ver los comentarios. Parece que hay un comentario del hermano José, un buen amigo, el hermano José, dice: Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Pablo enfatiza este pensamiento y urge a la iglesia a pagar a sus obreros cristianos sin falta. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros... Lástima que no puedo ver, hermano, pero sí, muy buen comentario, hermano. Gracias por añadir a la edificación de lo que estamos hablando. Y sí, tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de ayudar a aquellos que están consagrando su vida. Jesús lo dijo, el Nuevo Testamento lo dice a través de Pablo también, en las cartas paulinas, está en el Antiguo Testamento. En realidad, uno de los momentos de mayor perdición sobre el pueblo de Israel fue cuando ellos dejaron de ofrendar y sus sacerdotes, sus levitas tuvieron que dedicarse al trabajo secular porque no tenían que comer. Y como ya no hubo personas que enseñaran ni estudiaran la Biblia o la palabra, entonces la decadencia espiritual del pueblo cayó de forma terrible. Vayamos a responder cuál es el galardón de Pablo. ¿Y de qué está hablando? Verso 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Paren ahí. Pablo previamente a esto hizo alusión de que él, lejos de alguna vez haber pedido ofrenda, se había negado a aceptar la ofrenda de los corintios. Escuchen esto. Los corintios eran muy adinerados. En realidad, uno de los escritos menciona de que la iglesia de Corinto financió durante un buen tiempo la iglesia de Jerusalén. Imagínense el dinero que tenían. Y algunos viajes misioneros de otros apóstoles, con las ofrendas de los corintios. ¿Quién fue el fundador de esta iglesia? Fue Pablo. Pero Pablo, conociendo el problema de los corintios, nunca tomó de las ofrendas que los corintios le daban para su propio sostenimiento. No estamos diciendo que esto está bien o mal, yo les estoy explicando el ejemplo de Pablo. Y Pablo les dice: ¿saben por qué nunca tomé de las ofrendas para mi sostenimiento personal? Porque sabía que ustedes un día me lo iban a sacar en cara.
Entonces, antes de que ustedes lo hicieran, déjenme decirles, nunca lo hice. Sino que todo eso lo enviaba a Jerusalén, todo eso lo enviaba a otros misioneros. Y otros me daban sostenimiento. Los de Galacia siempre me enviaban. Así que yo, con lo poquito de Galacia, con lo que hacía, vendiendo y reconstruyendo y reparando tiendas, así me mantenía, dice Pablo. Y dice Pablo, pero ¿saben qué? Yo nunca tomé de eso. Y les dice Pablo, pero lo que me entristece es que otros que no les guiaron en la fe, sino que llegaron como artistas o qué sé yo, a ellos sí les dieron galardón, a ellos sí les ofrendaron y ellos sí los recibieron. Y le dice Pablo a ellos, ¿acaso yo no tenía derecho de recibirlo? Pero ¿saben qué? Le dice, no lo hice para no ser ocasión de caer para ustedes. Y esto es lo hermoso. Y les dice Pablo, ahora déjenme decirles cuál es el galardón que yo realmente buscaba en ustedes, iglesia de Corinto. Mi verdadero galardón era la oportunidad de predicar el Evangelio y de ver sus vidas siendo salvadas. Si había una recompensa que yo andaba buscando en hacer ministerio en la iglesia de Corinto, dice Pablo, era que ustedes fueran salvos. Ahora, Pablo tampoco está haciendo un llamado ahora a que haya un grupo de ministros o misioneros que se nieguen a recibir ofrendas porque ellos estarían al borde de la locura. Está diciendo, hay una ofrenda mayor que es la única que deberíamos de buscar, que es ver vidas transformadas. Así que este es un llamado a que nunca sirvamos en ningún ministerio por dinero. Aquellos que busquen el ministerio pensando en un negocio, pronto dejarán de hacer ministerio, o crearán una secta, o se irán del ministerio. Porque por la naturaleza del ministerio no se puede escalar económicamente. Es la naturaleza misma del desarraigo, es la naturaleza misma del no prestar importancia a las cosas materiales, es la naturaleza misma del vivir por fe. Y alguien me dijo una vez, porque ustedes sabrán, yo estoy consagrado al ministerio, me dijo una vez, Carlos, tené cuidado de alguna vez sentirte movido por los salarios. Porque si alguna vez te llegas a sentir movido por los salarios, eso significa que cuando Satanás te ofrezca más dinero, te vas a ir con él. Eso me pegó fuerte en el corazón. Era una época en donde se estaban abriendo para mí oportunidades ministeriales afuera del país, donde tenía la oportunidad de ir a predicar a otros 3 países, de recibir un mejor salario, prestaciones. Y esa persona vino y me dijo, Carlos, no tomes la próxima decisión pensando en salarios, porque el día que Satanás te llegue a ofrecer más, también te vas a ir con él. Ese día quedó marcado para mí de que un salario no mueve a un siervo de Cristo. Un llamado lo hace. La gente lo hace. El galardón de cualquier ministro son las personas y sus vidas transformadas. Es saber los nombres de aquellos por los que está orando, aquellos a los que predica, verlos y tener la oportunidad de predicarles. Ese es el gran galardón.
el día que un ministro empiece a buscar dinero, acabó el ministerio, porque o empezará una secta o renunciará. La pregunta número 4 es, ¿debemos hoy día buscar ese galardón? Teniendo en claro que nuestro galardón debería de ser vidas transformadas, por supuesto, pero jamás dinero. Explica el verso 10-12. Vamos al capítulo 10, verso 12. Buenísimo verso. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia de Pablo. Está diciendo, si usted realmente quiere estar firme, si usted realmente no quiere caer, entonces estése atento. Abra los ojos, mire a derecha, a la izquierda y dése cuenta de que pronto van a haber tentaciones, de que pronto van a haber obstáculos que le pueden llevar a hacer caer. Mire que no caiga, preste atención, abra los ojos a lo que una tentación es o no es. Tenemos otro comentario. Sí, gracias hermano José Humberto, ahí por el testimonio. Lástima que no le puedo ver más porque no puedo tocar la pantalla porque está apoyada sobre el artefacto que lo tengo puesto, el celular. Pero gracias ahí hermano por siempre estar ahí atento para la edificación. Entonces este verso no es algo así como algo redundante, sino que la traducción directa es: ponga atención donde pone su primer paso si quiere estar firme. Sepa distinguir entre lo que es y lo que no es tentación. Sepa distinguir que esa amistad, esa relación de trabajo, esa persona es una tentación. Sepa distinguir que esos gustos que usted tiene, esos pequeños lujos que se da, son tentación. Mire que no caiga. Si quiere estar firme, ponga atención. Verso 6, pregunta 6. El límite de las tentaciones que nos sobrevendrán, ¿cuál es? Bueno, verso 13. Vamos a conocer el límite de las tentaciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero, una tentación humana, ¿verdad? O sea, ¿qué significa una tentación humana? Una tentación que nosotros podamos resistir. Y tercero, para la cual Dios va a enviar la salida. Miren la hermosura de esto. Cada tentación, llámese problema o tentación para caer, vienen acompañadas como una promesa la salida y el camino para evitarlas o para vencerlas. Eso significa que si usted no sabe qué hacer porque ese compañero de trabajo ya escaló demasiado en esa relación con usted, déjeme decirle algo. Ya tiene la salida. Eso significa que si usted está peleando contra la pornografía, usted está peleando contra las malas palabras, déjeme decirle algo. Ya tiene la salida. ¿Y cuál es esa salida, Carlos? Bueno, Jesús un día se paró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes están preguntando cuál es esa vía para vencer, Jesús es el camino. Él es el camino para vencer la tentación. Eso es lo que Dios nos ha provisto. Juntamente con la tentación viene el camino para vencerla.
Pregunta número 7. Beber la copa del Señor y de los demonios. Pablo está haciendo alusión a que habían lugares en ese momento donde revendían, especialmente en Corinto, revendían, o sea, un comedor en Corinto, revendían la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, digamos que por la naturaleza del dios, del ídolo al quien sacrificaban, qué sé yo, la carne de vaca, por la naturaleza misma del culto del sacrificio, podían reutilizar la carne, cocinarla y venderla. Entonces, Pablo dice, miren, si ustedes van a comer ahí, coman sin problema. No pregunten si esa carne sacrificada a los ídolos. Pero, si les llegan a decir que esa carne fue sacrificada a los ídolos, ya no la coman. Miren lo curioso de esto. Pablo les dice, les dice algo que Jesús ya les había dicho. Nada de lo que entra al hombre lo puede contaminar. Solo lo que sale del hombre. Entonces Pablo les reitera las palabras de Jesús. No llamen inmundo a algo que Jesús ya lo llamó puro. No llamen inmundo a algo que Jesús ya lo limpió, y como todo es de Jesús, todo es del Señor, entonces todo es puro. Entonces Pablo le dice, si ustedes no saben la procedencia de esa carne, cómansela, tranquilos. Pero, si les llegan a decir que esa carne fue sacrificada, ya no la pueden comer, porque ahora ustedes tienen el conocimiento de que están siendo parte de ese culto al consumir algo que salió de un hombre como resultado del culto humano hacia un ídolo. Y eso sí puede ensuciar a otro. Entonces, por su conciencia, no la coman. Y pone Pablo el ejemplo. ¿Acaso van a andar comiendo o van a andar tomando cosas consagradas para los demonios y después beber de la copa del Señor? No, ¿verdad? Bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hay prácticas que son totalmente seculares. Hay canciones, hay música, hay lugares que se han consagrado para la perdición de otros. No les estoy diciendo el teatro, no les estoy diciendo el centro comercial, les estoy diciendo una cantina, les estoy diciendo una botella de alcohol, les estoy diciendo un cigarro, cosas que han sido consagradas para la perdición de otros. Un cristiano no puede decir, voy a participar en la Santa Cena este domingo en la mañana y después voy a tomar una botella que ha sido consagrada para la perdición de otros. No se puede. Iglesia, qué bendición que estuvieron con nosotros esta noche. Espero que hayamos pasado un buen tiempo con Jesús. Pasen una tremenda noche de descanso.